Hola. Nuestra educación científica no puede reducirse únicamente a los hechos generalmente aceptados por la profesión. Eso está bien para quien se dedica a la investigación y quiere publicar en revistas de alto impacto, que son los guardianes de la ortodoxia y de lo aceptado. Pero cuando queremos educar a alguien y queremos hacerlo realmente crítico, necesitamos acudir a la historia para que no tenga una imagen deformada del proceso histórico que nos ha llevado al conocimiento que tenemos hoy día, y por lo tanto para que no tenga una idea distorsionada de la ciencia y sea capaz de distinguir por él mismo lo que es la ciencia de la pseudociencia. Voy a comenzar esta exposición citando unas palabras de Thomas Kuhn que yo creo que todo mundo ha leído, o bueno, si nos atenemos al hecho de que Thomas Kuhn es uno de los filósofos de la ciencia más citados y supuestamente más leídos en las humanidades, Ignoro si en la ciencia sea muy citado, creo que no. Pero estas palabras, pues, las voy a utilizar de introducción. Dice así, y precisamente viene en la introducción de su libro La estructura de las revoluciones científicas, página 20 de la edición del Fondo de Cultura Económica. Es un librito, se lo leen en una tarde. Dice así: si se considera a la historia como algo más que un depósito de anécdotas o cronología, puede producir una transformación decisiva de la imagen que tenemos actualmente de la ciencia. Esa imagen fue trazada previamente incluso por los mismos científicos, sobre todo a partir del estudio de los logros llevados a cabo que se encuentran en las lecturas clásicas y más recientemente en los libros de texto con los que cada una de las nuevas generaciones de científicos aprende a practicar su profesión. Sin embargo, es inevitable que la finalidad de esos libros sea persuasiva y pedagógica. Un concepto de la ciencia que se obtenga de ellos no tendrá más probabilidades de ajustarse al ideal que los produjo que la imagen que pueda obtenerse de una cultura nacional mediante un folleto turístico o un texto para el aprendizaje del idioma. En este ensayo, en este libro, tratamos de mostrar que hemos sido mal conducidos por ellos en aspectos fundamentales. ¿Quién nos ha conducido mal? Los libros de texto. Si los libros de texto son la columna vertebral del sistema educativo, entonces el sistema educativo nos ha conducido mal y nuestros profesores, bueno, no nos han guiado, no nos han producido, no nos han llevado, no nos han permitido obtener, más bien han sido un obstáculo para obtener una imagen crítica de la ciencia. Y esta es la más importante de las imágenes que debemos tener hoy día, porque es precisamente de la ciencia como hemos logrado sobrevivir y como, por ejemplo, hoy día de manera completamente dramática estamos sobreviviendo, o bueno, estamos manteniendo nuestros sistemas económicos gracias a la ciencia, es decir, a una vacuna que se produjo por la ciencia, no por la pseudociencia, no por la filosofía, por la ciencia biológica que produce vacunas para curar epidemias. Bien, dicho esto, quiero comenzar a hablar de un texto, este texto, que es el que se lleva en Física 2, así se llama el texto, es un libro de texto, Física 2. Este es un libro de texto de un autor que se llama Carlos Gutiérrez Aranceta. Este texto tiene un enfoque por competencias. No tiene un enfoque histórico. En él no hay historia. En él hay, si quieren, pedagogía, si quieren, didáctica. ¿No? Todos sabemos que la pedagogía y la didáctica se han vuelto ideologías dentro de las universidades, de las preparatorias y de todos aquellos involucrados en la educación. Se nos dice, para que haya una comunicación efectiva de los contenidos de la ciencia, debe haber pedagogía, debe haber didáctica, debe haber una teoría pedagógica de fondo. Esos grandes críticos universitarios se han tragado este camelo enterito, como si allí estuviera la solución a todos los problemas. Y sin embargo, a pesar de la supuesta implementación de estos modelos,
La crítica está por los suelos y las matemáticas y la física también están por los suelos según las mediciones neoliberales. Así es que, como son neoliberales y hoy día todo lo neoliberal está bajo ataque, me abstendré de citar a los neoliberales. Lo que sí puedo decir es que, en general, estos libros son sincrónicos. Sincrónicos quiere decir, se limitan a reproducir los conceptos generalmente aceptados, pero más que reproducirlos, ni siquiera reproducen los conceptos científicos tal cual ellos han ido apareciendo y acumulándose en las revistas científicas o en la práctica cotidiana de los científicos. No, de acuerdo a la teoría que en México ha popularizado Ricardo Cantoral en un montón de libros, en donde se usa la historia, por cierto, utiliza mucho la historia ese señor, aunque en estos libros no, nos dice que el conocimiento de las aulas, como ya lo expliqué en otros videos, no es el conocimiento científico, es un producto artificial producido precisamente para ser expuesto en las aulas. No es exactamente, más bien no se parece casi en nada al conocimiento que utilizan los científicos para producir ciencia. ¿Por qué? Porque los contextos son distintos. ¿En qué se diferencian esos contextos? Bueno, que aquí queremos producir un ciudadano crítico. La escuela quiere producir un ciudadano crítico que tenga cierto conjunto de nociones en cierto nivel de preparación. Un científico, cuando se enfrenta a un problema, no está buscando ser crítico. Un científico está bajo las presiones de la necesidad de resolver un problema, teniendo a la mano, y a veces sin tener a la mano, todas las facilidades para ello, además de dominar ya un aparato conceptual, matemático y empírico, bueno, para poder llevar adelante esos problemas. Cuando estamos frente a un estudiante, el problema que tiene el docente es explicarle que el contenido de la ciencia, primero su desarrollo, segundo cómo se usa eso, tercero cómo se reflexiona sobre esos conceptos y cómo esos conceptos pueden ser abandonados. Yo no me imagino cómo exponen a Hegel. Yo creo que cuando exponen a Hegel lo exponen como la cúspide del saber y más allá de él nada. Bien, ese es un error. Un científico no puede ser formado sobre la base de dogmas o sobre la base de que ya se llegó al punto final de la historia. No. Aunque hay muchos libros de divulgación que sí quisieran llegar al final de la historia, la teoría unificada de las ciencias. Bien, ese será otro problema, pero cuando estamos en la escuela debemos de presentar la ciencia como una hipótesis que se corrige. Es decir, podemos equivocarnos, podemos tener muchas hipótesis sobre una situación y después la experiencia nos va a demostrar que estábamos equivocados. La realidad, esa realidad que los marxistas citan tanto, pero que tanto desdeñan. Si nuestra teoría no funciona, si cuando la contrastamos con lo real, si nuestras predicciones no funcionan, pues nuestra teoría tiene que ser drásticamente modificada o incluso abandonada. La historia de la ciencia nos muestra que es precisamente ese el camino que se ha seguido. Cuando se ha tenido un problema se han propuesto no una, muchas hipótesis y hay una competencia entre ellas por explicarnos lo real, la realidad. Por eso es necesario ver ese hecho. Es necesario que los estudiantes, los alumnos y los profesores, porque los profesores, atiborrados como están, atiborrados del contenido de su materia, atiborrados de los cursos de pedagogía y didáctica que son completamente inútiles, deberían ser mejor atiborrados de filosofía de la ciencia y de historia de la ciencia, sobre todo de historia de la ciencia. ¿Qué es la historia de la ciencia? La historia de la ciencia es algo tan sencillo que se nos complica mucho comprenderlo. Es ir a los archivos de las revistas, es ir a los archivos de los laboratorios, es llenarnos del polvo de esos archivos e interpretar racionalmente, críticamente, lo que encontramos en esos archivos. La historia es una investigación de archivo, es ir a sentarse y llenarse de polvo leyendo papeles viejos de hace 1000 años, papeles que ya todo el mundo desechó, que las universidades tiraron a la basura. Por cierto, que hay algunas universidades que les encanta tirar esos acervos a la basura. Ciertamente la falta de espacio lleva a que esos acervos, que son muy voluminosos, pues se deban digitalizar antes de ser desechados, regalados, vendidos o triturados.
Bien, volvamos a este libro. Este libro, Enfoque por competencias, tiene el problema cuando expone la teoría del calor. Tiene bondades. ¿Cuáles son las bondades? Presenta cuadros sinópticos, presenta glosarios, presenta muchos colores, muchas fotografías, gráficas. Pueden ver muchas gráficas, pero no nos presenta el elemento fundamental que estoy queriendo defender aquí, que es la historia de la ciencia. Cuando nos presenta este libro el tema de calor y temperatura, que es del que quiero hablar, el tema de calor y temperatura empieza muy bien. Empieza con preguntas. ¿Qué preguntas? Bien, muy bien. Recordemos, todos nosotros tenemos una experiencia. Todos nosotros hemos experimentado el mundo y en esa experiencia nos hemos topado con muchísimas cosas. Por supuesto, nos topamos con el calor, con aquello que llamamos calor. Decimos un día muy caluroso, queremos un vaso de agua helada, etcétera. Y entonces todos tenemos experiencia con el calor. Yo le llamo a ese conjunto de experiencias las experiencias progresivas y reflexivas. Experiencias porque pues son cosas que experimentamos todos los días. Progresivas porque son una sucesión en el tiempo. E irreflexivas porque no reflexionamos sobre ellas. ¿Cuándo reflexionamos sobre ellas? Cuando en la memoria notamos alguna cosa que nos haya parecido extraña, cuando volvemos sobre ello porque por algún motivo, generalmente un desaguisado que hayamos tenido con nuestro conocimiento implícito de las cosas, volvemos a reflexionar, es decir, nos acordamos de lo que hemos experimentado, cómo se calienta un vaso de agua, el sol que cae sobre nosotros y nos calienta. El sol nos calienta por radiación. El calor desde el sol se transmite por radiación hasta la Tierra. Esa es una forma de transmisión del calor. El calor por conducción es el que se conduce por los materiales. Cuando colocamos un vaso de metal sobre una fuente de calor, que sería la estufa, y colocamos un fluido dentro, pues el fluido se va a calentar. También la taza se va a calentar. ¿Por qué son de metal? Porque el metal conduce mejor el calor que otras sustancias. Si lo ponemos de madera se va a incendiar. Si lo ponemos de vidrio va a tronar. Todos esos fenómenos tenemos que ser capaces de explicarlos sobre la base de una teoría. Una teoría que tenga causas, sea un modelo causal que nos diga qué es lo que origina esos fenómenos. Esa es la respuesta a una pregunta como ¿qué es el calor? Su causa. Entonces, volvamos a las preguntas que nos obliga aquí a hacernos. ¿Qué es el calor? ¿En qué unidades se mide el calor? ¿Qué representa la temperatura? ¿Qué es la dilatación térmica? ¿Cuánto calor se requiere para que un gramo de agua eleve su temperatura en grados Celsius? ¿Qué nombre recibe el cambio de fase líquida a la gaseosa? Durante el cambio de fase la temperatura de la sustancia se eleva. ¿Por qué? Bien, todos estos fenómenos, estas preguntas nos delimitan un campo fenoménico al que ya hemos tenido acceso. Esto es necesario para poder motivar la introducción de una teoría explicativa. Si no hay un problema, no hay necesidad de resolverlo. Por lo tanto, aquí, como en realidad la gente es irreflexiva y por eso lo llamo, todos tenemos un campo de experiencias progresivas y reflexivas, como la gente es irreflexiva, no se hace estas preguntas hasta que por algún motivo es llevado a hacérselas. En la teoría del pragmaticismo de Peirce, lo que nos lleva a hacernos preguntas es precisamente el fallo de nuestro conocimiento implícito de las cosas. Nosotros creemos que las cosas se comportan de tal o cual manera y cuando todo truena, cuando ya no podemos explicarlo de acuerdo a eso que creemos que es, entonces es cuando empezamos a reflexionar sobre nuestra experiencia. Y a veces la experiencia que tenemos no es suficiente y es necesario recabar más. Esto ya es generar un experimento por diseño. Ya no por la espontaneidad de nuestra vida, por la espontaneidad del simple estar vivos y percibir el paso del tiempo, de las cosas, de los eventos. No, sino empezar a pergeñar, a diseñar ya una cierta experiencia para poder observar algo que quizás se nos pasó. Ya entonces estamos empezando a construir una experiencia reflexiva, pero ya esta no es progresiva porque ya no es espontánea, ya no surge de nuestro espontáneo vivir todos los días, sino que surge por diseño. Ya estamos razonándola y al estarla razonando, pues estamos también recordando lo que nos ha pasado. Por eso yo le denomino experiencia
regresiva, reflexiva. Entonces ya cambiamos de nuestra experiencia progresiva y reflexiva a la experiencia regresiva, reflexiva. Para abreviar, le puedo llamar a lo primero el progressus y a lo segundo el regressus. Pero eso es nada más una abreviatura. Entonces, una vez que tenemos nuestro campo de fenómenos, en el caso del calor, tenemos mucha más experiencia con las cosas caloríficas que con los fenómenos que tienen que ver con la electricidad. Entonces, ya dije, hay dos formas de conducción de calor, que son la radiación, el que nos llega del cielo, del sol, el que nos llega de fuentes luminosas también. Si tenemos la estufa, cuando sentimos el calor alrededor de ella, ese es calor por radiación. Cuando colocamos un vaso de metal sobre el quemador de la estufa, la fuente de calor, ese será calor por conducción. Se va a calentar el vaso y le va a transmitir el calor a la sustancia que coloquemos dentro. Y ahí estamos nosotros notando otro fenómeno. El calor se transmite, el calor se mueve. Todo esto lo debemos de tener presentes cuando veamos estas preguntas. Por ejemplo, ¿qué es el calor? ¿Qué nos va a decir este libro sobre lo que es el calor? Nos va a decir que el calor es movimiento de las micropartículas de las que está constituida la materia. El calor es una forma de energía que cuando choca con las partículas las empieza a hacer vibrar y esa vibración, ese movimiento es lo que genera el calor. Nosotros lo que sentimos cuando tocamos es el choque de miles de partículas sobre nosotros como calor. ¿Por qué cambian de fase las sustancias? Ese es otro problema. Tenemos un hielo, ¿por qué se deshiela? ¿Por qué se hace agua? ¿Por qué el agua se hace vapor? Porque cuando le transmitimos energía a estas sustancias, empiezan a vibrar tanto las partículas que se salen de sus órbitas, de las órbitas en las que están pegadas, se empiezan a separar, se hace un nexo menos rígido y empiezan pues a hacerse más fluidas. Se pasa de un sólido a un líquido y a un gas. Eso se llama transformación de fase. Bien, pero esta es la explicación que nos da la teoría dinámica del calor. Así se denominaba en el siglo XIX. Teoría dinámica del calor. Y está montada sobre la realidad de otra hipótesis, sobre la hipótesis atomista. Una teoría dinámica del calor tiene sentido cuando existe una hipótesis atomista de fondo. Es decir, la materia está formada por miriadas de partículas, por átomos. Por utilizar el nombre de los griegos para la partícula mínima indestructible, que hoy día pues ya está mal aplicado el nombre, pero etimológicamente mal aplicado, pero como es una definición, así se queda. Entonces, esa es la teoría que se está explicando. La teoría dinámica del calor incluye una hipótesis sobre la granularidad de la materia. Pero en el siglo XIX no se estaba seguro de eso. Recordemos incluso que en el siglo XIX había gente que se oponía a la hipótesis de la granularidad de la materia. Los energeticistas, Oswald, Helm, muchos otros se oponían a ello. Entonces no podía fundarse la teoría del calor sobre eso en el siglo XIX porque estaba en discusión, en flujo, en debate. La ciencia siempre es un flujo, un debate de conceptos. Entonces, ¿qué otra teoría había? La teoría sustancial del calor. Aquí no nos la mencionan. Aquí no nos mencionan la teoría sustancial del calor en ningún punto. La teoría sustancial del calor consiste en suponer que el calor es una sustancia, o más bien, el calor es la manifestación de una sustancia que produce el calor. Esa sustancia se denomina calórico. Es un fluido formado por miriadas de partículas que no tienen peso. En la hipótesis de Lavoisier, Antoine Lavoisier, creo que sería Antoine Lavoisier, pero no, mis fonemas del francés son muy malos. No tenía peso, era un fluido sin peso, un fluido invisible, prácticamente imponderable, que se transmitía de una sustancia a otra. Esto es fundamental para comprender por qué ciertos conceptos tienen tal o cual nombre o tal o cual forma o por qué se llegó a ellos. Con la teoría del calórico se puede comprender por qué se introdujo esa idea de capacidad calorífica. Una sustancia, diferentes tipos de sustancias,
eso también es una experiencia. Una sustancia 1, una sustancia 2, chupan calor o se les transfiere calor a diferentes velocidades. Una acumula más calor que otra y más rápido, dependiendo del material. Los metales son mejores conductores que la madera. La madera se explota, se quema, etcétera. Entonces se introduce el concepto de capacidad calorífica. En la teoría del calórico, la capacidad calorífica significaba la capacidad de un objeto de absorber calórico. Por eso lo de capacidad. Se imaginaba la materia como un vaso, el calórico como un fluido que se le echaba al vaso y pues tenía cierta capacidad. Por eso se llama capacidad calorífica. Hoy día, desde el punto de vista de la teoría dinámica del calor, capacidad calorífica, bueno, pues es un nombre metafórico. No hay tal capacidad, es simplemente los objetos tienen, todos tienen diferentes fuerzas interatómicas que los ligan y entre más y por lo tanto se requiere más energía para romper estos enlaces. Por otro lado, el libro sí tiene todos los conceptos básicos, simplemente explicado desde la teoría dinámica del calor. Muchas gracias.